Sofía, me encantaría que me cuentes cuáles son detalladamente los 5 proyectos que nos van a llevar al Senado. Bueno, el primero y quiero contarte que lo vamos a presentar como proyecto de ley el 20 de julio, porque así lo quisieron los colombianos y particularmente los antioqueños, que hicimos un ejercicio de una encuesta ya priorizados los 5 proyectos que la gente le parecían prioritarios. Les preguntamos de esos 5 cuál era el primero que queríamos. El más importante. Sí, el que ellos consideraban que era la prioridad. Más necesario ya, de intervención inmediata. Y entonces priorizaron, por supuesto, seguridad alimentaria para menores de 14 años. ¿Qué es seguridad alimentaria para menores de 14 años? Es que en este país se mueren 5.000 niños de hambre al año. Wow. Es una cifra aterradora, muchísimos. O sea, se mueren más niños de hambre que personas por el conflicto interno. Hoy no hay nada. Y hoy hay proyectos aislados. Precisamente Antioquia tiene una fortaleza porque Guillermo Gaviria, mi hermano, fue el primero que habló de las muertes por desnutrición. En Antioquia se morían 27 niños de hambre al mes. Wow. En Antioquia, cuando Guillermo llegó. Lo que pasa es que esos diagnósticos no se ven porque se dice que se murió por diarrea, por dengue, por neumonía. Por otras cosas que no Exactamente. Eso es lo que les sobreviene porque están en una debilidad profunda por esa desnutrición. Entonces, realmente la causa original de la muerte es esa desnutrición, que se podía prevenir completamente. Entonces, él hace una intervención, inicia ese proyecto de seguridad alimentaria que se llama Maná, y luego Aníbal lo consolida en 7 años. Y al final de los 4 años del gobierno de Aníbal, en Antioquia no se moría un niño por desnutrición en Antioquia. O sea, se salvaron 27 vidas de esos niños maravillosos mensualmente. Entonces, esa es la prioridad. El segundo proyecto es, bueno, tenemos esos niños ya sanos que crecieron con el desarrollo mental y físico que se requiere, pero no tienen cómo estudiar, cómo hacer una educación superior de calidad. Entonces, hoy tenemos una herramienta maravillosa que es el Internet y podemos, a través de una plataforma tecnológica que ofrezca cobertura en todo el país, llegar a todos los jóvenes del país con pregrados de la calidad internacional. O sea, el niño de Mutatá puede aspirar a estudiar ingeniería forestal con Harvard, a través de Internet, con Harvard, con la Universidad de Barcelona. Esa es la maravilla de la virtualidad. Y eso es lo que queremos, asegurar eso, porque además la educación superior también es un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental, según la Constitución, en los 3 niveles. El tercer proyecto, Federico, quiero decirte que realmente es un proyecto que yo constato en el ejercicio de estos 14 meses de conocer y hablar con la gente, la situación vulnerable de 3 poblaciones que nos preocupan grandemente y que hay que hacer una intervención inmediata. Estoy hablando de los adultos mayores, estoy hablando de las personas con enfermedades huérfanas. Están olvidados, los adultos totalmente. O sea, aguantando hambre, perdidos, a la suerte de que los familiares de buena voluntad los acojan o las instituciones de caridad. Es decir, pero no hay muchos centros hoy para ellos. No, hay muchos centros y son básicamente de caridad. El Estado ayuda a cuentagotas y hay unas subvenciones o sea, te estoy hablando de 110.000 o 150.000 pesos bimensuales para esos adultos mayores, para vestirse, para comer, para el techo. Entonces, realmente eso es una prioridad después de que una persona le ha entregado la vida, los hijos, el trabajo muchísimas veces porque no cotizaron. Hablemos de los campesinos, por ejemplo, que no cotizan, ¿cierto? La segunda población, el estrato, siempre estamos hablando de estratos 1 y 2, o sea, lo ideal es que el Estado haga la cobertura sin ninguna discriminación de estrato, pero como los recursos siempre son limitados, vamos a empezar con lo básico. Con los menos... Con lo básico, con los más necesitados. Más necesitados, sí. La segunda población son las personas con alguna discapacidad. Y bueno, tú sabes que las discapacidades se dividen en 3, las leves, graves y medianas. Cuando una discapacidad es grave, la persona no es autónoma. Entonces, generalmente requiere un cuidador las 24 horas. Estamos hablando generalmente de la mamá, la hermana, la tía, la cuñada. A esa persona hay que reconocérsele un salario mínimo. Ese cuidado necesita, porque de otra forma el Estado tendría que entrar a cuidar. En el caso de que es mediano o leve, esa persona tiene otras capacidades alternas por desarrollar, que además sería su aspiración, porque todo el mundo aspira a ser autónomo.
No, nadie quiere necesitar una persona permanentemente al cuidado de uno. Entonces, ese recurso iría para desarrollar esas capacidades alternas y dar esa autonomía. Y la tercera población son las personas con enfermedades huérfanas, que son las enfermedades que no están en el pozo, o sea, que no tienen ningún tipo de cobertura en salud y que además, ¿por qué? Porque son nuevas o porque son muy raras o porque son supremamente costosas. Entonces, esas familias, hay que sumarle a la angustia, no saber cómo tratar una enfermedad de esos familiares queridos, la angustia económica del peso de un tratamiento que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina y dónde termina. Esas tres poblaciones en Estados Unidos, un salario mínimo para eso. Esa es la tercera ley. La cuarta y la quinta ya son más de transformación del Estado. La mujer. Que es una reforma. Este país es supremamente centralista, ha sido centralista por 200 años y el centralismo no cumplió su cometido, que era de redistribuir equitativamente esos recursos que todos metíamos en una bolsa común. La idea es que empecemos a hacer ese desmonte de ese Estado centralista para que por las regiones hagamos una inversión más pertinente y más eficiente, ¿cierto? Porque nadie sabe mejor sus problemas que los que están en el propio territorio. Y el otro proyecto, el quinto proyecto, es el que hablaba de inclusión social, que es una reforma política electoral que asegure por fin y que cumpla esa deuda de participación política con la mujer, con los afrodescendientes, con los indígenas, con los discapacitados, con los grupos LGTBI, todos esos grupos que por alguna distorsión cultural no han participado de las políticas públicas del poder y entonces las políticas públicas no los han tenido en cuenta y están sesgadas. Obviamente, si los que hacen las políticas públicas son hombres, heterosexuales, blancos, pues es para ellos, no es para todo el conjunto de la sociedad. Entonces tenemos que ser justos, incluir todos esos grupos, porque además es una riqueza maravillosa. Es una riqueza tener esa diversidad en Colombia y entonces, teniendo esa riqueza, incluyámoslos en el poder para que juntos construyamos unas políticas más pertinentes para lo que es la sociedad colombiana. Cuando volvamos al corte, hablamos de cómo vamos a festejar el domingo y qué vamos a hacer después del día lunes. Perfecto. Ya volvemos.